Buenas noches, amada familia en Cristo. Les habla su hermana y pastora Catalina Penilla de la ciudad de Barranquilla, Colombia. En esta preciosa noche de 31 de julio me corresponde el honor y el privilegio de hacer el devocional, en el cual tenemos por tema propósito. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu llamado? Pues hoy vamos a hablar descubriendo el llamado. Vamos a orar. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, estamos delante de tu presencia en esta hermosa noche, Señor, que nos regalas, para pedirte, Señor, que dirijas nuestros labios, que pases carbones encendidos por mi boca, Señor, que soy en este momento tu instrumento para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Permite, Señor, que mi boca sea usada por ti, porque tu palabra lo dice, que nuestra boca será tu boca, Dios. Que tú respaldes los dichos de mi boca conforme a tu palabra, que es la verdad y la vida. Y que nadie se quede sin entender, Señor. Dale la sabiduría y el entendimiento a todos mis hermanos que están inquietos y que tienen hambre y sed de ti por conocerte, y a aquellos que quieren crecer más y más porque ya te pertenecen y ahora forman parte de tu redil y son tus hijos, Señor, en adopción en Cristo Jesús. Te alabamos, te glorificamos en esta preciosa noche y anhelamos que la presencia de tu Santo Espíritu sea la que ministre y hable a nuestros corazones para glorificarte a ti, soberano Rey de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amada familia, como les decía, el tema es sobre propósito, pero vamos a enfatizar en descubriendo el llamado. Y para eso quiero que vamos a la palabra de Dios en Efesios, capítulo 4, versículos de 7 al 16. Dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde tomar su Biblia, busque, no se quede solamente con lo que le voy a leer, sino que escudriñe y que lo que yo diga vaya leyendo usted, que es conforme a lo que escrito está. Quizás en otras versiones, pero puedes buscar. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Mis amados hermanos, estos son los dones que reparte el Padre. Nosotros, cuando llegamos a Cristo, sabemos que llegamos rendidos a Él, porque sin Él no hubiéramos alcanzado esa redención, esa salvación, esa limpieza y ese perdón de pecados. Pero hasta ahí no queda el asunto. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos creó con un propósito, como lo vamos a hablar en esta noche. Pero si aún no sabes con qué propósito tú estás formando parte del reino de Dios y su justicia, entonces déjame decirte que Dios dice que, o lo dijo Jesús, que el reino de los cielos se había acercado a nosotros. Con la venida de Cristo Jesús fue que esto aconteció. Así que, como dice específicamente en el versículo 7 del capítulo 4, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ya nosotros sabemos que fue en Cristo Jesús que fue cada uno de nosotros posible recibir la gracia. Mira, dice ahí, conforme a la medida del don de Cristo. Esto ya ocurrió. Tú y yo no lo merecíamos, pero ya
el Señor derramó su gracia sobre nosotros. Y fue a través de Cristo Jesús. Déjame leerte esta introducción. Después de una persona reconocer la realidad de que tiene un llamado, es necesario que esté consciente de que hay diferentes llamados con diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Aunque es posible que al principio de tu llamado tú no tengas claro cuál es la función de tu llamado, es importante que tan siquiera entiendas la diferencia básica que existe entre los 5 ministerios que el Señor dio para la edificación de la iglesia. Estos dones siguen siendo importantes. Hoy son importantes, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús los dio para que la iglesia pueda cumplir su función aquí en la tierra. Cada persona que es llamada por Dios va a funcionar en uno o más de esos dones ministeriales. Hoy yo quiero que este propósito se enfoque en los dones ministeriales. Hay mucho más de qué hablar, pero hoy vamos a tratar este tema. ¿Por qué? Porque tú sabes que están los dones ministeriales y los dones del Espíritu Santo. Pero hoy enfoquémonos en los ministeriales. Hay una gran diferencia entre estos dos. La diferencia fundamental entre los 5 dones del ministerio, de los que nos está hablando la palabra de Dios en este Efesios 4, y los dones del Espíritu Santo, que es la que nos habla en 1 Corintios 12, al no saber la diferencia, ha causado un sinnúmero de errores en la iglesia del Señor, mis amados hermanos. Hay personas que creen que porque tienen un don del Espíritu pueden operar en un oficio ministerial. Déjame decirte que no. Estamos equivocados. Los dones del Espíritu están a la disposición de todos los creyentes que están llenos del Espíritu de Dios, llenos de su Santo Espíritu, como dice en 1 Corintios 12, y tú lo puedes leer del 7 al 11. Los dones ministeriales son llamados especiales que Dios les hace a creyentes para gobernar, alimentar y edificar la iglesia, para edificar el pueblo santo del Señor. Ninguna persona debe cometer el error de entrar en un ministerio porque tiene un don. No, mi amado, déjame decirte que no es así. Los dones del Espíritu son la herramienta que te van a ayudar a ti y a mí a que cada uno, conforme al ministerio que Dios le ha dado, se manifieste, se capacite, empiece a desarrollar su ministerio. Pero no le da ministerio al que ni lo tiene. O sea, necesitas tener un don a la luz de la palabra y el Señor te concede un ministerio. El hecho de que una persona profetice no lo constituye en un profeta, solo está operando en el don de profecía. Una persona puede tener dones de sanidad en operación y eso no le hace un evangelista. Una cosa sí debemos de entender, mis amados hermanos, y es que los dones del Espíritu operan con una unción mayor en la persona que tiene un llamado ministerial. Así es, mis amados hermanos, porque las personas envueltas en los 5 ministerios tienen que enfrentarse a retos que los otros creyentes no tienen que enfrentarse. Te voy a hablar desde la posición de nosotros, ahora mi esposo y yo, con ese honor y privilegio de ser pastores, ministros del Señor. Prácticamente uno debe fluir a medida que el Espíritu nos va dando todos estos dones, mis amados hermanos espirituales. Porque dime qué pueblo del Señor no necesita ser libertado, no necesita ser sanado, no necesita discernir un espíritu, no necesita ese don de ciencia. Dime, no necesita ese don de fe. Mira que son múltiples los dones que van fluyendo en un siervo del Señor, en un ministro. No quiere decir que el creyente que tiene un don no es importante, no. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son importantes porque aquí claramente lo dice en el versículo 16, mis amados hermanos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Mira, todos somos importantes.
está diciendo que bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. O sea, desde la posición que el Señor te pone, tu propósito se cumple. Pero como estamos hablando, como les digo hoy, del propósito, pero para descubrir el llamado, y el llamado hablando de los dones ministeriales, los que nos da el Padre, tienes que preguntarle al Señor que te hable con su voz audible, que te muestre en sueños, porque Él lo hizo con José. Él habló con su voz audible a muchos de sus siervos. Él hablaba con Abraham, con Isaac, con Jacob. Él habló con muchos. Y lo puede hacer contigo y conmigo si tú lo anhelas y lo clamas. Pero también te puede hablar en un sueño, como lo hizo con José, que lo usaban para interpretar sus sueños. Pregúntale que tú quieres descubrir tu llamado, que te muestre dónde te quiere poner, cómo te quiere utilizar, para que tú puedas fluir conforme al propósito que Dios tiene trazado para tu vida. Para traer el gobierno y la autoridad de Dios a la tierra, Dios quiere que esto sea establecido en la tierra, mis amados hermanos, su gobierno establecido, pero ¿a través de quién? De su iglesia. Para que su iglesia se manifieste a quien, al adversario y a sus demonios. Manifestemos la multiforme sabiduría de Dios, como lo habla en Efesios, mis amados hermanos, 3, 10 al 11. Ahí tú puedes encontrar. En estos días, Dios quiere establecer iglesia con autoridad gubernamental en todos los países del mundo. Porque acuérdense que la iglesia somos una sola, sin importar en qué lugar del mundo estemos. Somos una sola iglesia y hay un solo pastor y un solo rebaño, como dice la palabra de Dios. Él quiere establecer su gobierno, pero para esto se requiere los 5 ministerios que Jesús dio a conocer a la iglesia y establecer de esta manera un reino lleno de poder y autoridad, la autoridad de la palabra y de la unción de su Santo Espíritu. Tú y yo que ahora estamos viviendo una vida de santidad, viviendo una vida en el Espíritu, necesitamos que el reino de Dios establezca su gobierno en esta tierra. Recuerden que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? El reino de los cielos con la venida de Jesús se acercó a la tierra, pero ahora necesitamos que ese gobierno se establezca. Y para ello el Señor necesita esos hombres y mujeres valientes y esforzados que anhelan que en su llamado haya uno de esos dones ministeriales operando para la edificación de su iglesia. ¿Y esto con qué propósito? Para perfeccionar a los santos de manera individual. La palabra perfección significa crecimiento y madurez, hablando del área espiritual. Es interesante, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros observe cómo los santos, aunque son santos, tienen que ser perfeccionados. Y la gente dirá, no, es que santos no hay. No, la palabra de Dios dice ser santos porque yo soy santo. Y Él también dice, el que sea santo, que se santifique más. O sea que si en algún momento el enemigo te ha querido decir en tu mente es que santos no hay, saca esa palabra de tu mente, porque santos somos delante de Dios, así nos ve Él, porque santo es el que se aparta ¿de qué? Del pecado, de la maldad, de la iniquidad, de la perversidad. Ahora Dios te ve como un santo a ti y a mí, que está siendo santificado cada día más. Ningún ministerio por sí solo, no importa la unción que se posea, que se tenga, puede traer una perfección completa a los creyentes. Toda iglesia o toda congregación, cambiemos la palabra, haría bien en exponer a sus miembros a cada uno de los 5 ministerios para que sea una iglesia madura, completa y balanceada. Eso sería excelente. Que cada uno de nosotros
fluyera en los ministerios que el Señor da. ¿Por qué? Porque cada uno de estos ministerios opera en una unción y en una revelación distinta, que es necesaria para madurar a los creyentes de hoy en día, mis amados hermanos, en las diferentes áreas de su vida. Así que déjame decirte que es necesario entrenar a los santos en la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque los santos perfeccionados por el ministerio, a través del ministerio que tú tengas, ya sabemos que son los 5 de los que hablamos en Efesios 4, ¿cierto? El de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, se los recuerdo. Los que están preparados para hacer la obra del ministerio, nunca fue el diseño de Dios de que el trabajo en la iglesia sea hecho solamente por un ministerio profesional, un pequeño grupo de hermanos dedicados. Cada santo debe estar preparado para hacer las obras de Jesús aquí en la tierra. Las señales de las que el Señor nos habla en su palabra en Marcos 16 son para estos creyentes que se han dejado preparar por medio del entrenamiento de estos 5 ministerios, mis amados hermanos. Por eso podemos decir que estos 5 ministerios son los entrenadores del ejército del Señor, para que éste pueda pelear la buena batalla de la fe. Así que, mis amados hermanos, anhela tener este llamado ministerial. Recuerda que te dije que íbamos a hablar de los llamados ministeriales hoy. Así que déjate usar porque Dios quiere que su gloria sea derramada en toda su iglesia. El cuerpo de Cristo necesita seguir siendo edificado. Jesús dijo que Él edifica una iglesia tan poderosa y dinámica de tal forma que las mismas puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso está en Mateo 16, 18. En la misma forma que la gloria de Dios no llenó el tabernáculo de Moisés en el desierto hasta que éste estuvo terminado. La gloria del Señor no llegará a la iglesia del Nuevo Testamento hasta que esta esté edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, como dice en Éxodo 40, del 33-35 y Efesios 3, 20 y 22. Cuando cada miembro que ha sido entrenado por los 5 ministerios haga la obra que le corresponde de acuerdo a su gracia y a su llamado, entonces la gloria del Señor llenará la casa con una gloria mayor que la del antiguo pacto, como habla en 2 Corintios 3, 6, 11. Mis amados hermanos, la palabra de Dios está llena de promesas, de demandas. Y este llamado ministerial es un gran desafío para todos aquellos que han conocido a Dios y que no se han conformado solamente con conocerle y con tener un don espiritual, sino que quieren más y que quieren servirle al Señor con todo lo que son y con lo que Él les ha formado, porque recuerden que somos hechura de las manos de Dios. Todos somos hechura de las manos de Dios. Para que lleguemos a la unidad de la fe. Cuando hay un grupo de personas que están envueltos en una obra trabajando por un bien común, mis amados hermanos, no habrá tiempo para rencillas, enemistades, pleitos, que hoy en día es lo que está dividiendo el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Dios quiere que llegue el día cuando el amor, sin fingimientos, como lo habla en Romanos 12, sea el que reine en su pueblo, en su casa, en su iglesia. Y que la devolución a Cristo nos una por encima de todo énfasis doctrinal y denominaciones. Perdonan que se me enredó aquí el habla. Pero mis amados hermanos, vuelvo y les repito, somos una sola iglesia, no importa de qué denominación somos.
Cristo quiere la unidad. Dios ama la unidad. Eso es lo que Él anhela. Un pueblo unido, sin importar denominaciones. De esta forma es que vamos a llegar. ¿A qué? A la unidad de la fe. Mis amados hermanos, es necesario. Porque esta fue la petición de Jesús en su oración de intercesión por sus discípulos la noche que fue entregado, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, dice la palabra de Dios. Mis amados hermanos, ustedes anhelen ser uno con Cristo, sin importar las denominaciones, que no hayan diferencias. Aquí lo decía claramente. No necesitamos que hayan rencillas ni pleitos, no, mis amados hermanos. El cuerpo de Cristo es uno solo. Cada uno de nosotros, sin importar la denominación, el Señor nos ha puesto en un trabajo a cada uno. Ha dado un don, ha dado un talento, ha dado un don ministerial. Déjate usar y descubre tu llamado. Pregúntale hoy. Dile al Señor, Señor, quiero descubrir cuál es mi llamado. ¿Me quieres como un pastor? ¿Me quieres como un maestro? ¿Me quieres como un profeta? O si ya has descubierto cuál es ese don que Dios te ha dado, dile, Señor, este don espiritual que tú me has dado es porque me vas a llevar a tener un don ministerial. ¿O cómo quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que sea útil en tu reino? No te quedes callado, porque en esta unidad es que cada uno de nosotros se debe mover, pero la unidad comienza por una cabeza, o sea, por los ministros, para que las ovejas sigan el ejemplo. O sea que aquí estamos hablando, los ministros son los pastores, en los cuales yo con mi esposo me involucro, porque ahora tenemos ese privilegio y esa gran responsabilidad, mis hermanos. Déjame decirte que es una gran responsabilidad, pero también es un gran privilegio sentirse útil y que Dios nos puede usar para su gloria en la vida de todos aquellos que aún no le conocen, o de todos aquellos que necesitan volverse a restaurar porque se hayan apartado, para que conozcamos al Señor Jesús, el hombre que operó en absoluta perfección en todos los ministerios. Fue Jesús. Él es el ideal de lo que debe ser un buen apóstol, un buen profeta, un buen evangelista, un buen pastor, un buen maestro. Por eso Él es ese varón perfecto que a esas estaturas que debemos de llegar. Él es el ideal de lo que debe ser un buen siervo, hijo de Dios. Él lo hizo todo para dejarte ejemplo a ti y a mí. Por eso la iglesia conocerá a Jesús en toda su dimensión cuando reciba la parte de Jesús que es manifiesta por cada uno de los 5 ministerios. La palabra conocimiento significa conocimiento completo. Así que, mis amados hermanos, en el idioma original del Nuevo Testamento es una realidad que hay iglesias que solo han conocido a Jesús el pastor o a Jesús el maestro, pero se resisten a conocer a Jesús el apóstol. Cada uno de los 5 ministerios nos ayudará a conocer una faceta de Jesús que el otro ministerio no tiene. ¿Te das cuenta de la importancia que debe tener para la iglesia la existencia y la operación de los ministerios? Mis amados hermanos, déjame decirte que hay mucho más para decir de este precioso tema, porque la iglesia del Señor tiene que ser un cuerpo perfecto, maduro, y así llegaremos a experimentar esa plenitud en Cristo, para que ya dejemos de ser esos niños fluctuantes, para que sea su Santo Espíritu el que a todos nos ayude siempre a tener discernimiento espiritual, para que haya un crecimiento normal en el pueblo del Señor, en su iglesia, y para que cada miembro del cuerpo de Cristo descubra su don individual. Quisiera profundizar más, pero ya el tema está muy largo. Y yo voy a orar para que en esta noche todos aquellos que quizás hace algún tiempo
vienen pidiéndole a Dios que se revele a sus vidas. Él les habla a través de los sueños, a través de los ángeles, a través de su voz audible. Les hable como Él les quiera hablar y les manifieste cuál es el don que te quiere entregar, ese don ministerial en el que Él quiere que tú fluyas para la edificación de su cuerpo, porque para eso son los dones ministeriales, para que cada vez haya más unidad, como ya lo escuchaste decir de este pequeño devocional. Amén. Así que vamos a orar, amados hermanos, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús y Él es nuestra cabeza y nuestro sumo sacerdote. Y queremos llegar a su estatura. Amén. Así que clamemos en esta preciosa noche, amada familia en Cristo, y que sea Dios el que nos dirija, que sea Dios el que nos ministre y nos ayude a entender el propósito con el cual Él nos ha creado. Amén. Soberano Padre Celestial, te doy toda la gloria, la honra y el honor por esta noche, concederme el privilegio de hablar del propósito que tú tienes con cada persona en la tierra, Señor. Sabemos que el propósito inicial es que ningún alma perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. Gracias, Padre, por todos aquellos que ya han sido salvos. Pero te seguimos clamando por misericordia, Señor, por todos aquellos que aún no te conocen. Padre, porque anhelamos que cada persona que ya has redimido en Cristo Jesús, porque Él es el único intercesor y mediador, descubra, Señor, el llamado para el que tú lo has traído, Señor, a formar parte de tu reino, mi soberano Señor. Glorifícate, Santo Rey de los ejércitos. Que sea el poder de tu Santo Espíritu el que opere en cada uno de tus hijos, Señor, en esta noche. Quizás muchos de mis hermanos de habla hispana que están escuchando este mensaje se estén preguntando en este momento, o se han venido preguntando, Señor, ¿con qué propósito los llamaste, Señor? ¿Para qué los necesitas? ¿Cómo los quieres usar? Padre, que como lo dice tu palabra en esta hermosa enseñanza que nos dejaste en Efesios, Señor, ellos puedan entender, Señor, que todos, oh Dios, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Padre mío, pero que nos necesitamos a todos, oh Dios, concertados y unidos, Señor mío, para ese crecimiento, Señor. Manifiéstate como tú lo sabes hacer, Señor, en sueños, con tu voz audible, a través de tus ángeles, a través de tu palabra, a través de un ministro, un siervo tuyo, Señor, de un profeta, como tú quieras, mi Rey. Tú, Señor, eres el mismo de ayer, de hoy, el de los siglos y por los siglos, Señor. Los cielos y la tierra van a pasar, pero nunca tus palabras pasarán, Señor, y tu propósito se cumplirá en nuestra vida, Señor. Porque no te escogimos nosotros a ti, Señor, como dice tu palabra, sino que tú nos escogiste a nosotros. Así que te damos la gloria y la honra y el honor por todo lo que vas a realizar en esta noche y a partir de ese momento en cada uno de mis hermanos, que se van a gozar en tu presencia porque sabrán para qué los has llamado, Señor, y van a descubrir cada don ministerial para el que tú los trajiste a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu, tú vas a orar para ser glorificado. Amén, amén y amén. Muy buena noche, amada familia, que tengan una bendecida noche, que sea como dice el Salmo 4:8, que en paz se acuesten y asimismo logren descansar. Y si alguien necesita alguna dirección, escriban a los diferentes medios por los que mis amados hermanos de esta comunidad de creyentes al día publican para que puedan ser direccionados en alguna inquietud, en alguna duda, en alguna oración que estén necesitando, incluso un lugar para congregarse en los diferentes lugares donde nosotros nos encontramos, porque estamos en diferentes lugares del mundo, pero que te podamos apoyar en el avance espiritual, en el crecimiento o aún en el nacer en Cristo Jesús. Amén. Una bendecida noche para todos. Un abrazo fuerte.